Egunon, mi nombre es Lorea, como ya han dicho, y bueno, estoy encantada de estar aquí en Vidas Científicas. Voy a empezar, lo primero de todo, antes de contaros nada, con un reto, pequeño reto para vosotros, y es a ver si alguien es capaz de encontrarle sentido a este texto, encontrar algo que sea una frase con sentido. Un reto, ¿no? Bueno, pues si queréis luego seguimos trabajando sobre esto entonces, pero bueno, os voy dando un poquito la solución. En negrita podéis ver las palabras seleccionadas dentro de este trozo de texto gigante que hacen que se componga una frase con sentido, ¿vale? Que serían, bueno, no está muy bien, pero Eureka está en Donostia, donde divulga contenidos científicos, ¿vale? Pero es imposible, bueno, prácticamente imposible, a no ser que tengas un montón de rato, identificar algo con sentido en este trozo de texto. Bueno, iré más allá. Si seguimos mirando, podemos incluso detallar más aspectos de ese contenido o incluso detallar ciertos aspectos. Por ejemplo, puedo decir solo Eureka o puedo detallar más, decir Eureka, ciencia, museo, ¿vale? Entonces, bueno, esto un poco como introducción un poco para explicaros a lo que me dedico yo. Entonces, bueno, este es el dogma central de la biología molecular. Alguien ya ha comentado esto brevemente. Algunos de vosotros probablemente ya lo sepáis o lo habéis estudiado, no lo tengo muy claro, pero bueno, nosotros, nuestro material genético es ADN y dentro de ese ADN tenemos nuestros genes, ¿vale? Que son los que al final contienen las instrucciones para que nuestras células funcionen. Nuestras células funcionan a través de las proteínas, que son las moléculas que hacen la función dentro de la célula. Pero este proceso es lineal, pero pasa por una molécula intermedia que se llama el ARN mensajero, que a raíz del COVID, etcétera, pues a muchos de vosotros os sonará también. Bueno, este proceso que así contado parece sencillo, no es tan sencillo, es muy complejo de hecho, y los genes en nuestro ADN contienen trocitos con sentido y trocitos sin sentido, ¿vale? Que son los exones y los intrones. Sobre el texto anterior, todas las letras que no tenían ningún sentido y había que decir aquellas palabras para formar una frase que nos puede decir algo. Entonces es muy importante este proceso. Una vez que los genes se leen, la molécula que se produce es este ARN mensajero precursor, hay que seleccionar bien lo que queremos para construir un ARN mensajero maduro que es lo que tiene sentido y va a dar lugar a la proteína. Bueno, pues este proceso tan concreto dentro de este proceso lineal se conoce como splicing o procesamiento del ARN y es a lo que yo he centrado, en mi carrera investigadora. Entonces investigamos este proceso muy en detalle, a nivel muy molecular, en el contexto de distintas enfermedades neurológicas. Y bueno, un poquito os traigo un esquema de un proyecto muy concreto, pero bueno, en realidad puede aplicarse a muchas otras líneas de investigación que tenemos en el laboratorio. Nosotros tenemos una línea de investigación en tumores cerebrales, entonces hay personas que desgraciadamente tienen un tumor cerebral y cuando les operan en la unidad de neurocirugía, en el servicio de neurología del hospital, nos llegan muestras de ese tumor y nos llegan muestras también pues, de sangre de esa persona, también de personas sanas que no tienen la enfermedad, y lo que hacemos es coger el tumor, coger este material biológico, aislar el ARN que están expresando esos tejidos y utilizando estos secuenciadores de segunda y tercera generación leemos las letras con las que están compuestos esos ARN y después necesitamos unos supercomputadores para analizar todo eso y entender qué es lo que está pasando en esas enfermedades, si el proceso en concreto que nosotros estudiamos, el splicing, tiene algo que ver en el desarrollo de esa enfermedad. Y bueno, eso también lo tengo en el puesto si queréis, pero bueno, esto sería el trocito de tumor que nos llega, lo tenemos que disgregar, aislar las células tumorales, crecerlas formando como pequeños tumorcitos nosotros trabajamos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Donostia. Para aquellos que conozcáis el Hospital Donostia, es un edificio que está al lado del hospital. Esto es un ejemplo, por ejemplo, pues de cómo es nuestro laboratorio. Y estos somos nosotros, el grupo que trabajamos en estudiar el procesamiento del ARN en estas enfermedades, ¿vale? Cuando también hacemos cosas como han enseñado a nuestros compañeros que no son todo el rato trabajar. Y bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues yo sí que tenía bastante claro que quería hacer biología, aunque también pasé por etapas diferentes que quise ser muchas cosas, pero bueno,
De hecho, a mí me decían que estudiara medicina, porque hoy en día algo que me ha sorprendido es que la nota para estudiar biología es muy alta, pero en mi época mucha gente que estudiaba biología era porque no podía estudiar medicina. Yo podía estudiar medicina, pero no quería estudiar biología. Entonces, bueno, lo más importante, hacer lo que queráis porque hubiese sido una horrible médico, probablemente. Bueno, entonces, después, enseguida, los primeros años de la universidad tienes que estudiar muchas cosas generales, botánica, zoología. Bueno, me especialicé en biotecnología, que es lo que yo quería, en la Universidad de Oviedo, y hice los cursos de doctorado en la Universidad del País Vasco, que es el equivalente al máster ahora. ¿Vale? A continuación empecé una tesis doctoral en neurogenética en el Hospital Donostia y una vez que acabé la tesis decidí continuar con mi carrera investigadora. Para ello estuve primero en Pamplona, en la Universidad de Navarra, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, unos años, y a continuación he escrito que en la carrera investigadora en muchas ocasiones, por lo menos en mi área, es necesario salir fuera y empaparte de cómo se hace la investigación en otros contextos y especializarte en lo que hacen en diferentes ámbitos. En mi caso, en el 2014 decidí continuar fuera en Londres, en el Francis Crick Institute, que es uno de los mejores puntos de investigación biomédica de Europa y del mundo. Y en el 2020, hace poco más de 2 años, decidimos conseguir volver, que no es fácil tampoco, a Biodonostia a continuar la investigación. Bueno, aquí os pongo sin más unas fotos con mis compañeros, es un proceso para mí súper enriquecedor, puede parecer que me movió mucho y que no he tenido igual una vida tan como otras personas que acaban la carrera y tienen un trabajo y ahí se quedan. Para mí súper enriquecedor, conoces distintas personas, distintas ciudades, distintos formas de entender la vida. En esta escena, por ejemplo, de mi laboratorio de Londres, hay un sudafricano, una italiana, una china, un español, austríaco, esloveno. Para mí eso es súper enriquecedor, ¿no? Y bueno, luego desde el punto de vista personal también comentaros que yo me fui a Londres con mis 2 niños pequeños, en Londres nació nuestro tercer hijo, han crecido allí durante 6 años y para mí ha sido una experiencia personal también muy enriquecedora.